Muy bien, antes de empezar este video, quiero informarles que esta historia no es mía. Como siempre dejo el autor en la descripción. Yo solo me encargo de subir los capítulos aquí en YouTube. Así que, sin más información, los dejo ver en la siguiente historia. Una cosa más, gente. Como agradecimiento al apoyo que han dedicado a este canal, quiero regalarles por el especial de 12.000 seguidores, no pensé que llegáramos tan lejos con este canal, la verdad. Quiero regalarles 3 tarjetas de Xbox Game Pass, por el cual se hará el sorteo mediante mi canal de Twitch en un directo que se realizará el 7 de agosto a las 8 de la noche hora México, por el cual todos los que estén en el stream en ese momento simplemente les pedí que comenten y se tomará en cuenta a cada uno. La elección será al azar, así que todos los que estén ahí pueden participar. Simplemente quiero darles un pequeño agradecimiento de mi parte del apoyo que me han dado con este canal, porque la verdad ha sido mucho. Y eso sería todo. El link de mi canal estará en la descripción de los videos, así que si quieren estar ahí y tienen tiempo, simplemente vayan y suscríbanse para que les llegue la notificación cuando haga el directo el día del domingo. Así que mucha suerte y gracias a todos por este apoyo. Capítulo 6. Por Uitenakano. Daemon abrió lentamente sus ojos cuando escuchó las puertas de la enfermería de la Fortaleza Roja abrirse. Estaba solo allí, o bueno, estaba. Ya que vio entrar a su hermano menor totalmente empapado en agua mientras mantenía una expresión tranquila. Pero pronto esa expresión se convirtió en total diversión cuando lo captó postrado en cama con algunas vendas cubriendo su abdomen. El rubio se detuvo a su lado, sin decir nada durante unos segundos hasta que soltó una risita. ¿Te dieron hasta para llevar? Daemon rodó sus ojos ante la burla de su hermano, mientras se sentaba lentamente en la cama. Ya se encontraba mucho mejor de cómo llegó. Este tipo, Vaemiros lo había curado en su totalidad, cicatrizó la herida, únicamente que aún mantenía un dolor agudo que lo hacía querer cortarse la cabeza para dejarlo de sentir. Se podría decir, esos tipos traían consigo armas antidragón. Eran ballestas gigantes. Padre dice que las hacen llamar escorpiones. Fueron creadas hace relativamente poco por los Greyjoy para poder enfrentarse a nuestros dragones en caso de alguna guerra. Sí, algo así escuche, dijo, no queriendo decirle ahora a su hermano que vio de cerca esas armas y que literalmente no le hicieron ni cosquillas a Ghidorah. No quería que Daemon se lo tomara mal, así que para mantener la armonía, no le contaría a su hermano, que se enterara de otro. Naruto solo se cruzó de brazos mientras alzaba una ceja rubia, observando directamente a los ojos de su hermano, quien destelló confusión en estos al ver cómo Naruto cambiaba de postura. ¿En qué pensabas cuando te lanzaste contra esos barcos? Eran 20 galeras de guerra. Tuviste suerte de salir con vida. Su tono fue de reproche, cosa que hizo a Daemon fruncir sus cejas ante sus palabras. Navegaron sobre nuestro territorio sin aviso alguno, y se dirigían a los peldaños de piedra y no precisamente para ser amigos, casi le gruñó a Naruto, quien frunció sus cejas. Eso no quita que fuese estúpido e irresponsable de tu parte. En lugar de lanzarse de cabeza contra ellos, hubieses regresado y definitivamente yo te acompañaba en esta incursión, le espetó a Daemon, quien cerró su mano derecha en un puño. ¿Qué sentido tiene eso? Cuando estuviésemos de regreso, esos tipos ya estarían en los peldaños de piedra. No llegaríamos a tiempo y sería más peligroso. De momento mantuvo su furia por lo bajo, cosa que hizo a Naruto rodar sus ojos. Él había logrado alcanzar a los Greyjoy antes de que llegaran a los peldaños. Si Daemon hubiese regresado en lugar de haberse lanzado como un idiota, nada de esto hubiese ocurrido. No, Daemon. Fue simplemente estúpido. Pusiste en riesgo tu vida y la de Caraxes. ¿Qué hubiese sucedido si esos tipos lograban atraparte? ¿Entiendes al menos lo que te harían? La mejor opción era regresar para que yo te acompañara. Naruto ya comenzaba a molestarse ante la cabeza dura de su hermano, pero parecía que Daemon pasaba por algo similar. ¿Para qué? ¿Para qué te llevaras todo el crédito luego? Tú y yo sabemos que solo basta que tu dragón caiga sobre esos bastardos para que los extermine.
Eso es lo que querías, ¿verdad? Llamar la atención de todos, así como lo hiciste desde que naciste, con madre y padre. Esta vez sí le gritó a Naruto, quien abrió levemente sus ojos ante las palabras de su hermano, sin quererlo realmente dio un paso atrás mientras fruncía sus cejas. ¿Tan bajo piensas de mí, hermano? ¿Qué confundes con mi deseo de proteger a mi familia, con la necesidad de fama y admiración? La voz de Naruto salió casi como un susurro, pero fue perfectamente audible para Daemon, quien también frunció sus cejas, dándose cuenta tarde de lo que había dicho. Nunca quise llamar la atención. Todo lo que ha sucedido desde que he nacido, ha sido involuntario, mi nacimiento, Ghidorah, nada de eso lo pedí yo. ¿Sabes? Únicamente quiero ver a mi familia unida. Cuando mamá murió realmente pensé en suicidarme, pero no lo hice porque tenía a mi familia aquí, familia que yo pensé que al menos me querían un poco, pero ya veo que no. Naruto dio varios pasos atrás, no queriendo ver directamente a Daemon, quien apretó sus dientes ahora más enojados que nunca. Iba a decir algo, pero el rubio se le adelantó. Lamento que te sintieras de esa forma, haberte quitado la atención de nuestros padres. Hubiese sido mejor que yo no naciera, ¿verdad? Soltó una risa amarga, hasta él mismo pensaba eso, él era un error de la naturaleza, del mundo mismo. Él ya tuvo una vida, vivió varios años y era simplemente injusto que apareciera aquí de la nada y le quitara a Daemon lo que le pertenecía. El chico tenía razón. Daemon por su parte abrió sus ojos. No, él definitivamente no había querido insinuar eso, amaba a su hermano tanto como a Viserys. Nunca se arrepentiría de tener un hermano como Naruto como Viserys, porque si lo hacía, no era un Targaryen digno. Naruto yo no, Daemon intentó decir, pero Naruto lo cortó de nuevo, mientras se giraba y comenzaba a salir con una mirada algo apagada. Dejaré de molestar en tu vida o aparecer en ella, espero que te recuperes, príncipe Daemon, y eso fue peor que 1000 apuñaladas. Alzó su brazo en dirección a su hermano menor e intentó decirle algo, pero fue tarde, el rubio ya había salido y con una mirada que dejó helado a Daemon, mierda, la había cagado. Al día siguiente, la noticia se esparció como fuego. En menos de 5 horas todo Poniente lo sabía, inclusive en esos. Por primera vez en 13 años, Ghidorah por fin entraba en acción y nada más y nada menos que contra los señores del mar. El shock fue para todos. 20 barcos fueron hundidos sin piedad por parte de Naruto Targaryen y su dragón. Algunos incluso decían que habían sentido y escuchado la tormenta rugir desde las costas. También se enteraron que el príncipe de las Islas de Hierro estaba confinado en las células negras a espera de respuesta por parte del rey de Pique. Aerys utilizaría al chico como parte de un tratado de no agresión. A pesar del caos que creó Naruto, el rey seguía firme con que no quería guerra. Al inicio, cuando se enteró que Daemon fue herido, quiso ir él mismo para destruir todos los barcos, pero Naruto se le adelantó. Habían enviado una carta formal a Pique. Aerys citando a una reunión y sabía perfectamente que la tendría. El viejo señor de Pique, tanto como él, sin lugar a duda querría a su hijo devuelto y enfermo no, asistiría a la reunión en desembarco del rey. Naruto por su parte se mantuvo en calma. Ahora mismo se encontraba sentado con calma en el jardín de su abuela, aspirando el aire fresco de allí mientras mantenía su vista en el cielo. Fue divertido porque hoy había sido un día soleado, pero de pronto todo se había oscurecido cuando una sombra gigante había surcado sobre el cielo de desembarco del rey. Al inicio se confundió, pensando que se trataba de Ghidorah, pero observando bien entendió que no era su dragón, sino el terror negro. Sinceramente le había sorprendido ver al viejo Valerion volar de nuevo, y de inmediato las palabras de su hermano Viserys le habían venido a la mente. Iré a reclamar mi dragón en Roca Dragón. Una sonrisa divertida adornó sus labios. No esperaba para nada que fuese Valerion de todos los dragones, esperaba algo así como Syrax, quien aún era joven, pero parecía tener un futuro prometedor. Hace unos años creía que Viserys obtendría el antiguo dragón de su madre, Meleis, pero para su disgusto, su prima Rhaenys la había reclamado hace menos de un año, dejando a Viserys sin la posibilidad de obtener a la vieja amiga de su madre Alyssa. Pero bueno, Valerion era viejo, ya no estaba para esos trotes.
Era simbólico, sí, pero Viserys pronto tendría que escoger a otro dragón cuando las alas de Valerion ya no pudiesen extenderse. En fin. Estos días parecían que iban a ser divertidos. Años 100 después de la conquista. 3 años habían pasado desde la pequeña escaramuza que la corona tuvo con los Greyjoy. Al final, la cabeza de los Greyjoy asintió de mala gana a desembarco del rey y tuvo una reunión privada con Jaehaerys y su consejo. Al final llegaron a un acuerdo. No habría guerra, no habría alianza con los piratas si devolvían a Delton Greyjoy. Y así fue. Devolvieron al hombre joven a su padre y tras unas horas se marcharon de la nación del rey con un tratado firmado, mejor de lo que Naruto esperaba sinceramente. Había esperado una guerra, o algo que le quitara el aburrimiento, pero nada de eso sucedió. Estos 3 años habían sido muy aburridos, lo único trascendente que sucedió fue que Valerion había muerto. Con casi 300 años, el gran terror negro dio su último respiro. Eso había sido un fuerte golpe para los Targaryen. No por el poder, Valerion ya no estaba para luchar, no, sino por todo lo que representaba. Es el último ser en ver lo que era la antigua Valiria antes de que Doom ocurriera. Fue el dragón que cabalgó Aegon para conquistar los 7 reinos. Que Valerion muriese significaba que la historia con él se iba. Al final, la carne del dragón fue quemada y su gran cráneo fue llevado a la Fortaleza Roja, donde permanecerá por el resto de la eternidad. Resguardada como debe ser. A Naruto sinceramente le hubiese gustado ver el poder de la bestia. Su hermano sobrevoló la capital algunas veces, no muchas. Temía que Valerion perdiera su fuerza en medio de su vuelo y cayeran así al suelo, ambos muriesen, pero eso no le mostró nada. A él le encantaría haber visto de la que el terror negro era capaz en su juventud. En fin. Eso era lo más llamativo que había sucedido, y bueno. Ahora se encontraba en un funeral. Nada raro, últimamente su familia estaba muriendo, muchos viejos tíos fallecían por la edad. Ahora, quien falleció no era familia directa de él. Indirecta más bien. La madre de su prima. Jocelyn Baratheon, la viuda de su tío Aemon Targaryen. La mujer no murió de vejez. Aún era joven, pero una enfermedad la había asediado. Los maestres intentaron de todo pero no fue posible. Él sutilmente ofreció la ayuda de Vaniros pero su prima no lo aceptó. No confiaba en lo que los hijos de Baelon pudiesen ofrecerle y a Naruto sinceramente no le importó. No guardaba sentimientos de familiaridad con la mujer Baratheon, le importaba poco su muerte y por lo tanto, no se sintió ofendido cuando Rhaenys lo observó con desconfianza y descartó su ayuda. Ahora, lo que no entendía fue por qué su padre lo arrastró a esta vela. Le había dicho que era mejor asistir. Estar en un momento como estos para apoyar a la familia, algo irónico pero lo dejó pasar. Así que solo se mantuvo allí. De pie, vestido totalmente de negro mientras su cabello ondeaba con el aire. A su lado derecho se encontraba Viserys junto a Aemma y su sobrina Rhaenyra de 3 años y medio. La niña había crecido sana. Era casi una copia al carbón de Aemma, con algunas cosas de Viserys. Así como su rostro algo redondo. La niña aún mantenía esos brillantes ojos lilas que a día de hoy continuaban sorprendiendo al rubio Targaryen. Su personalidad era, por decirlo menos, desafiante. Le recordaba ciertamente a él. Era hábil para las bromas y le gustaba divertirse, pero al mismo tiempo, tenía una inteligencia impropia para alguien de su edad. Y últimamente estaba insistiendo con que quería salir a volar junto a él en los lomos de Ghidorah. Al inicio se había negado, pero ella continuaba pidiéndoselo. Quizá en estos días le cumpliría su capricho. En fin. A su lado izquierdo se encontraba su padre. El hombre había envejecido un poco, pero aún se mantenía en un buen estado. Aunque podía notar ojeras debajo de sus ojos. Últimamente lo notaba más cansado, dormía más y parecía perder el apetito, quizá haría que Vaimiros lo revisara más tarde. En fin, después de su padre seguía Daemon. El hermano del medio había crecido bastante al igual que su cabello. Al igual que los demás portaba ropas oscuras, ningún cambio radical en Daemon. Aunque en él sí. Durante estos 3 años había crecido bastante. Superando incluso a su padre y a Daemon, estando casi a la misma altura que Viserys quien medía 1,88 cm.
Su cuerpo continuaba siendo delgado, pero sin grasa restante. Bien marcado por el duro trabajo y a pesar de tener solo 16 años, mantenía una apariencia y aura de alguien mayor, pero no dejaba de verse como un joven. En fin. Esto estaba siendo aburrido. Por favor que me leis quemará ya el cuerpo para volver a la Fortaleza Roja. Últimamente se había interesado en la antigua Valiria. Aún recordaba su charla con Aegon hace tiempo y eso aumentó su interés. Quizá algún día iría a echar una ojeada al lugar ancestral de su familia. Era posible que entre tanto caos y destrucción encontrara información. Sabía que en antaño la magia era algo común en Valiria, y quería investigar si esa magia lo trajo a este mundo, y esperaba que sí. Porque aún seguía sin entender cómo él de todas las personas reencarnó en otro mundo totalmente distinto al suyo. De nuevo a su mente se le vino la idea de algunas personas que podrían traerlo aquí. Entre ellos el viejo Agoromo, pero, ¿con qué razón? No había necesidad para ello, cosa que lo martirizaba. Su ansia por ese conocimiento lo estaba casi volviendo loco. Necesitaba conseguir esta información cuanto antes. Naruto. Ponte recto, Baelón le susurró a su hijo menor quien parecía querer quedarse dormido, cosa que hizo a Naruto rodar sus ojos mientras se ponía recto ante la solicitud de su padre. Ya, Naruto quiso salir volando de allí mismo. No le gustaba para nada los funerales. Con eso, guardaron silencio y al final, el cadáver de la mujer fue incinerado por parte de la dragona, ante la vista de todos. Cuando todo terminó, volvieron a la Fortaleza Roja para seguir con sus vidas como era costumbre. Últimamente pasaba mucho tiempo en los jardines de la fortaleza. Iba, se recostaba y dormía durante un buen rato, pero no para descansar, sino para agilizar su mente. Quizá en su vida pasada y esta no era el más listo de todos, pero tampoco era idiota. Estaba haciéndose ideas, planeando y creando planos mentales en la forma que podía entender cómo funcionaba el espacio y tiempo. Nunca fue un máster para eso. Si tan siquiera hubiese estudiado la técnica de su padre, al menos tendría una idea de cómo funcionaba la pequeña línea que los dividía. Pero ahora las cosas eran más complicadas. No tenía chakra, no tenía sus kunais. Pero su idea fue deshecha cuando escuchó una voz, cosa que lo llevó a abrir sus ojos de inmediato, tomándose sorpresivamente con su prima allí de pie. Rhaenys, Naruto asintió en su dirección, ganándose un parpadeo de la chica. No sabía que estabas aquí. Lamento despertarte. Volveré después. Ella dio varios pasos atrás, intentando marcharse, pero la voz de Naruto la detuvo, mientras se ponía de pie. No hace falta. Puedes quedarte, le dijo, cosa que ganó una mirada silenciosa de ella. Hace tiempo que no hablamos, como primos me refiero, le propuso y la mujer obtuvo una mirada compleja, pero después de unos segundos y de la intensa mirada de su primo sobre ella se quedó, y se acercó a él. Naruto solo sonrió mientras se volvía a sentar y se recostaba sobre el tronco de arciano que tenía a sus espaldas. Rhaenys por su parte hizo lo mismo mientras mantenía un incómodo silencio. El rubio solo observó el cielo en silencio, pensando bien sus palabras para no cagarla con su prima. La relación entre su familia había estado tensa, y sabía que no debía decir algo impropio frente a ella si no quería cagarla aún más. Muchas cosas han sucedido en estos días, las cosas van, vienen, cambian, comenzó, aún observando el cielo mientras los ojos lilas de Rhaenys se enfocaban en la parte derecha de su rostro. Sí, ella susurró, ganándose la mirada de Naruto, quien giró su rostro hacia ella, notando lo enrojecidos que estaban sus ojos. Lo siento, por tu madre. De nuevo, y como te dije hace unos años. Sé por lo que estás pasando. No es fácil, cada día que despiertas esperar verla allí, sentada y sonriendo, aún sueño con mamá, despierto y quiero verla allí, pero no hay nada, solo su recuerdo, comentó, mientras ella volteaba a ver hacia adelante con una sonrisa seca. Hace unos años me dijiste algo similar, en ese entonces tenías razón, comenzó, mientras Naruto alzaba una ceja rubia, pero ahora, lo he perdido todo. A mi madre, a mi padre, el trono del cual era heredera por ley, le he perdido todo, primo. No sabes cómo se siente, no ahora, terminó, mientras Naruto mantenía su silencio. La entendía. Él mejor que nadie.
No solo había perdido a su madre, en su vida pasada había perdido a sus padres el día que nació. Su padrino y amigos fallecieron. Pero ella no lo sabía, no la culpaba por no hacerlo. Puede que no, aún tengo a mi padre y hermanos. Pero el dolor de perder a una madre está grabado en mi mente, en mi corazón, pero recuerda. No estás sola, aún tienes a tu hijo, y aunque sientas que no, nos tienes a nosotros, a mí, prima. Amo a mi familia, a cada uno de ellos, y te amo a ti. Aunque creas que no, moriría por cada uno de ustedes. Ella abrió lentamente sus ojos ante las palabras de Naruto. Nadie aparte de su madre le había hablado de forma tan directa, tan amoroso, tan fraternal. Ella solo desvió su mirada mientras las lágrimas se arremolinaban en sus ojos. Yo lloré por ella, aún lo hago, pero ¿sabes algo? Entre tú y yo hay una diferencia, dijo, observando a su prima quien ladeó su cabeza para que no viese sus lágrimas al borde de derramarse, y esa diferencia es que yo no tuve en quien sostenerme, con quien llorar, pero tú sí, prima. Estoy para ti, llorar en mi presencia si quieres, que yo te sostendré hasta que no salga una lágrima más de tus hermosos ojos, y con eso, ella se desboronó. Rompió en llanto, pero su cuerpo, tras falta de fuerza por no comer y dormir, se desvaneció hacia la izquierda sin poder sostenerse, pero antes de caer, Naruto ya estaba ahí, sosteniéndola con cuidado mientras ella continuaba llorando con tanto dolor que hizo tragar a Naruto. Naruto realmente se pasó con sus palabras. No era alguien para consolar a otro, nunca sabía qué decir, pero su maldito y blando corazón habló en lugar de su cerebro, ahora estaba comprometido en tratar lo mejor que podía a su prima. Así que, solo le quedó acariciar las hebras blancas de su cabello y darle palmaditas en su hombro derecho, mientras ella se aferraba con fuerza a sus piernas mientras dejaba salir todo su dolor. Y así estuvo por las 2 últimas horas. Ella había dejado de llorar media hora antes, pero seguía afligida y recostada en sus piernas, al parecer dormida y definitivamente no tuvo el coraje para despertarla. Pero, cuando vio que el sol ya se había ocultado no le quedó de otra. Rhaenys, ya anocheció, permíteme llevarte a tu habitación, él le habló suavemente mientras ella abría lentamente sus ojos, agotados. Ella se notaba cansada, falta de todo, así que no tuvo de otra que acercarla a sus brazos y con fuerza ponerse de pie, sosteniéndola con suavidad, mientras ella se mantenía en silencio y lo observaba con sus ojos entreabiertos. Naruto solo le sonrió divertido mientras comenzaba a dirigirse adentro de la fortaleza roja y a la habitación de su prima. Mientras más avanzaba, los guardias lucían confundidos al ver a su príncipe Naruto llevar en brazos a una dormida princesa Rhaenys quien parecía haber pasado por momentos mejores. Y era comprensible. Su madre recién había muerto, era normal que ella estuviese destruida anímicamente, pero para nada esperaban que fuera su príncipe quien la ayudara a pasar ese dolor. Así que solo les quedó pararse rectos mientras lo veían pasar, hasta que llegó a los aposentos de su prima. La gran puerta era custodiada por 2 guardias quienes solo abrieron la puerta permitiéndole entrar con la princesa en brazos, cerrando la gran puerta una vez atravesaron por completo el umbral. Lentamente se acercó a la gran cama y la depositó con cuidado. Sin lugar a duda estaba muy cansada. Tanto que se permitió ser cargada. Probablemente si estuviese con energía le hubiese dado una cachetada. Rió suavemente mientras se hacía atrás imaginándose eso, pero no pudo retroceder mucho cuando ella de pronto se sentó recta en su cama mientras lo observaba directamente a sus ojos. ¿Te vas? Le preguntó suavemente, mientras sus ojos lilas parecían brillar aún más, cosa que extrañó a Naruto. Por supuesto que se iría. ¿Qué iba a hacer allí? Ya la había consolado por más de 2 horas. Sí. Iré a tomar una ducha, comer algo y dormir. Estoy algo cansado, se llevó su mano derecha a la parte posterior de su cabeza y rió nervioso, todo ante la mirada de la mujer quien no sonrió, no pestañeó, no hizo nada más que verlo, y para su consternación, en un veloz movimiento ella se puso de pie e impactó sus labios contra los suyos, mientras tiraba sus brazos detrás de su cuello, sosteniéndolo con fuerza. A pesar de su shock, llevó inconscientemente sus manos a su cintura para que no se cayera al suelo. Mientras sentía como ella colocaba más fuerza en su beso, pero él tenía su control total así que se alejó de ella rápidamente, con un fuerte sonrojo sobre sus mejillas.
¿Qué fue eso? Preguntó algo asustado mientras la veía dar unos pasos hacia él con una mirada que nunca le había visto en sus ojos. Te lo ganaste. Ella se acercó más, hasta que colocó sus manos sobre su pecho en total silencio. Naruto solo la observó, sin saber qué decir o qué hacer. No entendía lo que estaba sucediendo o por qué lo había hecho. Intentó hablar, pero ella lo detuvo colocando un suave y delgado dedo sobre sus labios. SHHH. No hace falta darle más vuelta al asunto, primo. Cuidaste de mí, creo que esta es la mejor forma de agradecerte por ello, susurró mientras alzaba sus manos hasta sus codos y lentamente comenzó a bajar su vestido de una sola pieza, dejando ver que no llevaba nada debajo. Naruto de inmediato alzó su vista, no queriendo ver la desnudez de Ranais, y eso le pareció tierno a ella, quien se puso de puntillas y de nuevo lanzó su brazo izquierdo detrás de su cuello mientras que con su mano derecha le acariciaba el rostro y lo hacía verlo. Mírame, por favor. Su voz era suave y débil a punto de romperse, cosa que le impidió seguir ignorándola, así que sin otra opción la observó directamente a los ojos. Esas palabras que me dijiste antes, tu tono, tus sentimientos, es algo que nunca había sentido de nadie más aparte de mi madre. Corlys ni siquiera conoce lo que es el amor, pero tú, lo dijiste en voz alta, susurró con lágrimas cayendo de sus mejillas, cosa que hizo a Naruto tragar aún más. Pero no me refería a este tipo de de nuevo fue cortado, pero esta vez no fue por sus dedos, sino que por sus labios. No me importa, solo por favor, quítame este dolor, hazme sentir bien, hazme todo lo que quieras, soy tuya. Y con eso, su autocontrol se fue al carajo, y sin pensarlo impactó sus labios contra los de ella en un abrasador beso. Sin perder tiempo él la rodeó con sus fuertes brazos y la acercó a él, brindándole su calor. Cosa que le pareció encantar ya que ella con sus delgados brazos lo acercó, profundizando el beso mientras sus labios danzaban el uno contra el otro. Con algo de prisa, pero con pasos torpes se acercaron a la cama, hasta que la parte posterior de las rodillas de Rhaenys chocaron contra el borde de la cama, y por ende cayó de espaldas sobre el colchón. Eso no les impidió seguir con su beso, cada vez más calientes mientras sus salivas se fusionaban en una sola. Ella con precisión comenzó a desabotonar la camisa negra simple que el rubio portaba, pero al ver que le estaba costando un poco, Naruto se separó del beso mientras se colocaba de rodillas y se quitaba la camisa del todo, deleitando a su prima con la parte superior de su cuerpo. Ella lo observó en silencio mientras mantenía un sonrojo saludable sobre sus mejillas. No le importó estar desnuda en su totalidad y menos que él la observaba. Le importaba en lo más mínimo y ahora le parecía interesante ver el cuerpo de su primo. Tenía 26 años. Pero desde los 18 únicamente había estado con un hombre. Corlys. A pesar de ser un guerrero, Corlys no tenía el mejor físico. Tenía panza inclusive, pero al ver a su primo no le quedó de otra que lamerse los labios. Era delgado, típico de los Targaryen. Pero su abdomen estaba demasiado marcado, al igual que sus pectorales. Cada músculo de su brazo lo podía ver incluso solo con la iluminación de la luz de la luna. Su cuerpo era simplemente perfecto, en pocas palabras sí, y era la primera vez que veía algo así. Lo vio removerse en su posición, lo siguiente que se quitó fueron sus botas y pantalones, quedando totalmente desnudo y ella por fin se dio cuenta que hoy sería un día que jamás olvidaría. Él se acercó lentamente con su intención clara marcada en sus ojos, pero antes de agravar la situación, se detuvo y la observó a los ojos. ¿Y tu esposo e hijo? Le preguntó en un susurro y ella respondió rápidamente. Unos salieron hace unas horas, volverán en 2 semanas, y eso fue todo. Ese era el visto bueno que Naruto necesitaba, porque después de eso, se lanzó como un dragón sobre su presa. A la mañana siguiente. El sol apenas salía, pero Naruto ya se encontraba despierto. Se detuvo afuera de los aposentos de Rhaenys mientras abotonaba su camisa negra y cerró en silencio las puertas detrás de él. Con los 2 mismos guardias de pie a sus costados, observando hacia adelante sin atreverse a ver a su príncipe. Nada de lo que vieron o escucharon allí adentro sucedió, ¿verdad? Su pregunta fue tranquila, pero había una fuerte amenaza detrás de sus palabras, cosa que fue captada de inmediato por ambos. ¿A qué te refieres, mi príncipe?
No tengo ni idea a lo que te refieres, mi señor, fue la simple respuesta de ambos, cosa que lo hizo sonreír por lo bajo mientras comenzaba a caminar, terminando con un leve asentimiento, abandonando la zona para no ser visto por nadie más. Si alguien se enteraba de esto se armaría un caos. Su prima estaba casada y con un hijo. Estaba atada de pies y manos, él en cambio podía hacer todo lo que quisiera, pero cometer adulterio era algo de lo que no quería ser recordado. Aparte, esos dos guardias sabían que, si decían algo, sus cabezas rodarían al finalizar la tarde. No ganaban nada con esto. ¿Qué podría suceder? Rhaenys se separa de Corlys, y él es castigado, quizá le quiten sus títulos de príncipe, pero como si eso le importara. En estos años se había dado cuenta que los títulos no significaban nada. Como mucho el del rey, por obvias razones. Los príncipes y princesas no eran nada más que carne fresca para vender y crear fuertes lazos con otros reinos o casas. Él era el único que de momento se había librado de ese destino, y no por obra de nadie, ni de sus padres o abuelos. Fue por su propia voluntad y fiereza que ahora mismo no estaba casado y con hijos, así como Viserys. Por dicha razón, que le quitaran esos títulos le daba totalmente igual. Aunque no creía que Rhaenys pensara de tal forma. En fin, era mejor que esto se mantuviese en total silencio para no crear un escándalo. Así que mejor continuó caminando por los largos pasillos de la Fortaleza Roja. Estaba algo lejos de su habitación. Primero debía pasar por la de Viserys y su familia, luego la de Daemon para finalmente llegar a la suya. Así que sin más metió las manos en sus bolsillos y dio largas zancadas mientras una sonrisa audaz se cernía sobre su rostro al recordar todo lo que hizo con Rhaenys. Nunca pensó que tener sexo con un familiar sería tan excitante. Sinceramente el fervor y la adrenalina que sintió era que ninguna batalla le daba. Quizá debería hacerlo más a menudo. Uno jejeje, rió divertido imaginándose eso. Tío. De pronto se paralizó en su lugar, girando su cabeza a la izquierda justo para notar una pequeña figura de cabello largo y blanco, quien portaba un vestido blanco con un abrigo negro. Él parpadeó varias veces mientras la veía y ella le devolvía su mirada lila brillante. Rhaenyra, ¿qué haces despierta a esta hora? Le cuestionó a la pequeña quien sonrió mientras juntaba sus pequeñas manos en su espalda mientras salía por completo del cuarto de sus padres quienes estaban profundamente dormidos. Quise salir a buscarte, me prometiste que pronto me llevarías a volar sobre Ghidorah, creí que hoy podríamos. Ella empezó enérgica pero poco a poco se fue apagando mientras bajaba su vista a sus pequeños pies cubiertos por zapatos blancos. Naruto por su parte suavizó su mirada mientras una pequeña sonrisa aparecía en sus labios mientras se acercaba a la niña, quien no se atrevió a alzar su vista. ¿Sí? ¿Crees que Ghidorah esté despierto ya? Preguntó divertido mientras se agachaba a su altura y le colocaba un dedo bajo su barbilla, alzando su rostro para verla a los ojos, y de nuevo, se quedó sorprendido ante sus brillantes ojos. Ella lo observó, con intensidad, pero había un pequeño atisbo de duda en sus ojos. Bueno, puedo escucharlo todas las mañanas, se despierta muy temprano, ella dijo inocentemente mientras se removía algo incómoda ante la mirada de su tío quien parecía, sorprendido. ¿Escuchas a Ghidorah? Le preguntó y la vio asentir de nuevo, algo enérgica cosa que dejó a Naruto en silencio. Su silencio duró unos segundos hasta que sonrió divertido. Bien. Entonces no perdamos más tiempo y vamos a buscar a Ghidorah. Cuando dijo eso, sus ojos parecieron brillar más mientras una gran sonrisa adornaba sus facciones infantiles mientras se lanzaba sobre Naruto y lo abrazaba con sus pequeños brazos. Naruto le devolvió el abrazo mientras sonreía con suavidad a su sobrina. Vamos ya, le dijo, poniéndose de pie y tendiéndole su mano izquierda a la niña, que de inmediato la tomó felizmente y con eso, comenzó a caminar en dirección a las afueras de la Fortaleza Roja. Los guardias solo observaron al dúo sobrina y tío caminar en un silencio cómodo, ambos con sonrisas genuinas, sobre todo la niña quien parecía brillar con intensidad a pesar de ser tempranas horas en las mañanas. El sol recién comenzaba a salir, calentándolos a todos, aunque Naruto pensó que la niña fue inteligente ya que se llevó consigo un abrigo de piel para evitar el frío que haría en el cielo. Niña inteligente.
Con ese último pensamiento ambos salieron de la fortaleza, seguido de desembarco del rey ante la mirada de todos los guardias, quienes no entendían hacia dónde se dirigían, pero no dijeron nada y continuaron con su trabajo. Ambos Targaryen caminaron aún tomados de las manos por la playa, en dirección a Ghidorah, donde normalmente el gran ser reposaba. Durante todo el camino, Naruto notó como la sonrisa de la pequeña nunca flanqueaba y le parecía divertido. Esta era la primera vez que ella vería a Ghidorah de cerca. Las otras veces que lo hizo fue cuando la calamidad de tres cabezas sobrevolaba desembarco del rey, a la lejanía, nunca de cerca. «Tío, ¿crees que me acepte?», ella preguntó de forma tímida, dejando de lado toda su confianza enérgica mientras alzaba su rostro para ver a su tío, quien le devolvió la mirada con una sonrisa en sus labios. «Por supuesto que lo hará. Después de todo, mi sangre corre por tus venas, o algo así». No terminó de entender la línea de sangre de nuestra familia. El rubio se encogió de hombros mientras la niña sintió el impulso de suspirar por alguna razón, pero todo eso se fue al carajo cuando vio una montaña gigante recostada sobre la playa. Ella tragó con algo de fuerza mientras sus ojos brillaron al ver al gran ser de tres cabezas, quien alzó sus cuellos en el aire para observar a las dos Targaryen acercarse. Se alegraron cuando vieron a su jinete acercarse. Tenían casi 2 días sin venir a visitarlo y él no podía ir a desembarco del rey sin aplastar varias casas en su camino, así que al ver a Naruto acercarse con una humana desconocida era gratificante para él. Naruto por su parte solo sonrió mientras se acercaba más, animando a Rhaenyra con sus pasos, a pesar de que la niña comenzó a sentirse nerviosa al ver al gigante ser frente a ella. «Hola, amigo mío». Naruto se detuvo a 1 metro del dragón, quien acercó sus cabezas hacia su jinete, quien solo estiró su brazo derecho para acariciar sus cabezas, las cuales parecieron ronronear ante su toque. La niña intentó moverse detrás de Naruto, pero este se lo impidió, cuando se apartó para que los 6 ojos se clavaran sobre la pequeña niña, quien se sintió más pequeña. Lysis. Ghidorah. Psy Sanua Valonqar. Rhaenyra Targaryen. Tolvidru Tabrar más Verdagon, Sidbona Nua más Verdagon. Naruto habló en alto valirio, siendo perfectamente entendible para el dragón y más o menos para la niña, que a pesar de su corta edad, ya entendía algunas palabras en el antiguo idioma. La traducción literal es: escucha, Ghidorah. Esta es mi sobrina, Rhaenyra Targaryen. Desde ahora en adelante deberás protegerla, así como lo haces conmigo. La gran bestia bufó fuertemente, aun con sus ojos puestos en la pequeña, quien se removió incómoda en su posición, pero a pesar de todo, la cabeza del medio, la líder, se acercó a la niña y colocó con suavidad su hocico en su pecho, sorprendiéndola. Ella volteó a ver a su tío con una mirada apresurada, pero cuando vio la expresión de Naruto, se sorprendió levemente, así que agarró confianza, más cuando Naruto dejó su mano derecha libre, así y con eso, la alzó para acariciar la nariz del dragón, ser quien ronroneó ante su toque, haciéndola sonreír para luego soltar leves risas de alegría. El rubio parecía encantado ante lo que veía. Ghidorah no había permitido que nadie lo tocase aparte de Aema o él. Ni siquiera su abuelo o padres habían logrado eso, y que su pequeña sobrina lo lograra era algo que los fascinaba. «Ven, vamos a montarlo», le habló suavemente mientras la volvía a tomar de su mano y la dirigía al costado izquierdo de Ghidorah, quien instintivamente estiró su ala para que su jinete comenzara a subir. «¿Te ayudo o te ves capaz de subir por ti sola?». Ella lo volteó a ver con sus mejillas hinchadas mientras comenzaba a caminar hacia el ala de Ghidorah, sin voltear a ver a su tío, quien rió a su espalda mientras la veía intentar escalar el ala de Ghidorah. Ella como pudo se agarró de sus escamas y poco a poco comenzó a escalar, mientras Ghidorah aguardaba con calma esperando que la pequeña subiese, la cual ya se encontraba cerca de la montura, hasta que por fin colocó su pequeña mano sobre la montura, pero debido al esfuerzo que hizo al escalar la gigante ala, casi se va de espaldas por el cansancio, pero no fue a más cuando sintió la mano de su tío apoyarse en su espalda mientras la empujaba hacia arriba, subiéndola sobre la montura. «Bien hecho, niña», Naruto le sonrió a la pequeña, la cual respiró fuertemente por aire, mientras se apoyaba en el pecho de su tío para descansar.
Ella solo sonrió recuperándose y se ponía recta en su posición y colocaba sus manos sobre la montura, observando las 3 cabezas de Ghidorah alzarse en el aire mientras se ponía lentamente de pie, sacudiendo toda la zona con su peso. Vaya, ella jadeó cuando observó la altura que se encontraba, totalmente encantada al estar montando a un dragón por primera vez, y no cualquier dragón sino al más grande de todos. Bien. Arriba, Ghidorah, Naruto dio su orden y Rhaenyra observó cómo las gigantes alas se extendían en toda su longitud, cubriendo metros y metros de terreno y con eso, en un fuerte estruendo, el dragón se alzó en el aire arrancando árboles de raíz con los fuertes vientos generados por sus alas. Y comenzó a surcar los cielos, mientras el viento golpeaba con fuerza su cuerpo y su cabello tan blanco como la nieve quería salir volando, cosa que le pareció divertido a Naruto, quien tuvo que mover su cabeza a la derecha para no comerse los pelos de la niña. Pero de igual forma comenzó a disfrutar del viaje, estos 2 días sin volar lo habían puesto tenso. Esta era la mejor forma de tranquilizarse y que mejor que despertar a todo desembarco del rey con el estruendo de Ghidorah. ¿Quieres despertar a todos? Su tío se acercó a su oído y le habló fuertemente para que ella lo escuchase y a pesar de todo el viento, ella asintió enérgicamente con una gran y malvada sonrisa, cosa que hizo reír a Naruto quien le dio una orden a Ghidorah para que se dirigiera a la capital. El estruendo golpeó a todo desembarco del rey de inmediato, despertando a todas las personas, inclusive a los príncipes Targaryen quienes se asomaron por sus ventanas adormilados a ver lo que pasaba y observaron en silencio al ver al inmenso ser de 100 metros sobrevolar la ciudad. Viserys se rascó los ojos con cansancio. Era muy temprano para que Naruto estuviera haciendo esto, maldita sea. Iré a llamar a Rhaenyra para que lo vea. A pesar de todo, Aema se giró para dirigirse a la cama de su niña para despertarla y que viese a Ghidorah. Después de todo ella tenía una gran afición por la bestia de 3 cabezas y estaría más que contenta de verlo, pero su rostro se distorsionó en una mirada preocupada cuando no la vio allí como normalmente lo hacía. Así que rápidamente volvió hacia Viserys y lo alertó de lo sucedido, pero no tuvieron tiempo a hacer o decir nada cuando vieron que Ghidorah descendía más de lo normal, casi chocando con la fortaleza roja, evitándolo por los pelos, pero gracias a eso lograron divisar a 2 personas sentadas sobre la montura del dragón. Primera Naruto, como normalmente lo hacía, y la otra, una niña de cabello pálido muy reconocible para ellos y les dejó la garganta seca. Rhaenyra, le gritó Aema a su hija justo cuando pasó frente a ellos, mientras que la pequeña reía a carcajadas mientras les saludaba al pasar. Viserys solo sonrió mientras negaba lentamente. A la niña al fin se le había concedido su deseo de montar a Ghidorah y por fin Naruto le hizo caso. En fin, esto era un día normal de su familia. Con Naruto no se podía tener calma, y ahora con Rhaenyra siguiendo sus pasos mucho menos. Buena forma de despertar. Baelón sonrió con calma ya vestido formalmente mientras observaba a su hijo y nieta montar a Ghidorah. Esta era la primera vez, pero ya se imaginaba otras, más ruidosas, más caóticas. Y sobre todo cuando ella obtuviese su dragón por primera vez. Daemon por su parte rodó sus ojos mientras volvía al interior de su habitación. No había podido dormir en toda la noche debido a la compañía que 3 hermosas doncellas de la Fortaleza Roja le habían dado, y ahora con su hermano haciendo ese escándalo con su dragón dormiría mucho menos. Rhaenyra terminó de reír mientras Ghidorah aterrizaba de nuevo en la playa. Esto había sido increíble. La mejor experiencia que había tenido en su vida. Después de tanto tiempo y tantas solicitudes que le había hecho a su tío, por fin pudo volar sobre la imponente calamidad de 3 cabezas. Este viaje había sido más que increíble. Era tan veloz, era tan hermoso ver el mar, la tierra desde tan alto, ella se había enamorado de volar, había quedado encantada. Me encantó, ella suspiró encantada mientras sentía como el dragón caminaba por la playa buscando el mejor lugar para acostarse para que ellos se bajaran. Me alegro de que lo hicieras. Naruto le sonrió a la pequeña mientras la ayudaba a bajar de la montura y luego por el ala de Ghidorah. Él la siguió de cerca para que no saliera rodando y se golpeara. A Aema no le perdonaría que a su pequeña le sucediera algo, ni un rasguño, ni un solo cabello menos, y él se asegurará que ella regresara en un perfecto estado.
Cuando ya estuvieron en el suelo, suspiraron con felicidad mientras la niña se acercaba a la cabeza de la izquierda, quien descendió hasta su altura para ser acariciado por ella, quien no perdió tiempo y lo hizo entre dulces risas. El rubio por su parte se dirigió a las otras dos y les hizo lo mismo mientras les hablaba con calma. Sabía que en estos días no habían hecho nada interesante y sin lugar a duda Ghidorah ardía por tener un combate o al menos salir a patrullar el mar estrecho. No habían muchos problemas hoy día. Desde lo sucedido con los Greyjoy, los piratas de los peldaños de piedra se habían mantenido silenciosos entre las sombras, no queriendo llamar la atención del rey y sobre todo de Naruto y su dragón. Por dicha razón su abuelo no había enviado a erradicar a los piratas, porque los problemas navales con los Velaryon se habían tranquilizado. Ya no los asaltaban y se mantenían alejados de sus flotas. Muy bien si le preguntaban. Aunque deseaba haber exterminado a sus tipos de una vez por todas. Era solo cuestión de tiempo para que volvieran a cometer esos actos despreciables y pusieran en una mala posición a los Velaryon con la corona. En fin. Mejor no pensar de momento en eso. Habían evitado una guerra contra los Greyjoy y sabía que esos sucios Krakens aprovecharían cualquier situación para lanzarse en contra de ellos. Volvamos a casa. Naruto se giró hacia ella y le sacudió su cabeza, alocando sus mechones blancos, cosa que la hizo fruncir sus cejas e inflar sus mofletes, cosa que hizo sonreír divertido a Naruto. No es divertido. Ella se cruzó de brazos, cerrando su rostro y alzando su barbilla de forma orgullosa, cosa que hizo a Naruto alzar una ceja y en un rápido movimiento se posicionó debajo de la niña y la colocó en sus hombros, para total vergüenza de esta, quien se escandalizó. Naruto le sonrió de forma burlesca mientras la tomaba de sus pies y comenzaba a marchar hacia desembarco del rey con una Rhaenyra, quien luchaba para salir del agarre de su tío. ¿Qué haces? Ella intentó gruñirle, pero sin éxito, cosa que ganó una carcajada de Naruto. Cargarte. ¿Que no es obvio? Le dijo, cosa que la hizo rodar sus ojos. Lo es, pero ¿por qué me alzas? Ella intentó no sonar exasperada, pero le fue imposible ante las payasadas de su tío. Porque tengo hambre y quiero llegar pronto a la Fortaleza Roja. Y si te dejo caminar con tus pequeñas piernas tardaremos hasta mediodía. Nunca dejó de caminar mientras volvía su mirada hacia adelante, mientras la niña gruñía cosas inaudibles para Naruto, cosa que lo divirtió más. Y sin ninguna otra opción, ella se dejó cargar por su tío. No podía hacer nada más realmente. Cuando pisaron desembarco del rey, Aema ya los esperaba con Viserys a su lado. Ambos lucían tranquilos, sobre todo el hombre mayor, pero Aema estaba cruzada de brazos mientras subía y bajaba su pie. Naruto solo sonrió mientras ponía en el suelo a la niña, quien se acercó de forma radiante a sus padres. ¿Con qué permiso saliste? Aema le preguntó a Rhaenyra, quien se detuvo a unos metros de ellos mientras sonreía algo nerviosa. Ella solo cruzó sus brazos detrás de su espalda mientras removía su pie derecho en el suelo, mientras volteaba a ver a su padre para que la salvara, pero parecía ser que el hombre no ayudaría en esta ocasión. Bueno, ustedes dos estaban dormidos, y justo vi al tío Naruto pasar y bueno, sucedió. Ella se excusó ante su madre, la cual alzó su vista hacia Naruto y el chico solo asintió mientras se encogía de hombros. Sucedió exactamente eso, apoyó a su sobrina, y a la madre no le quedó de otra que suspirar mientras asentía. Bien, ve a tomar una ducha y luego dirígete al comedor. Tu desayuno está servido, le dijo a su hija, quien asintió con una sonrisa oculta mientras pasaba al lado de sus padres, pero antes de irse se volteó y se despidió de su tío. El rubio solo le asintió suspirando suavemente y volteaba a ver a su hermano y a su esposa. En algún momento se tenía que dar, se encogió de hombros ante la mirada de Aema. Viserys solo sonrió divertido. No veo ningún problema en esto, esposa. Rhaenyra desde que aprendió a hablar dejó conocer su deseo por montar a Ghidorah. Por fin se le dio y a lo mejor ya puede estar en paz consigo misma, comentó, y eso le ganó una ceja alzada de la mujer albina. Pareces no conocer a tu propia hija. Ahora que Rhaenyra más seguido con Ghidorah, es mejor que consiga un dragón para ella misma. Ella suspiró mientras Viserys desestimaba sus palabras. No hay nada de mal con eso. Hay varios dragones interesantes por allí en el pozo, inclusive en Roca Dragón. Silverwing es una de ellas.
Sabemos que la abuela quiere liberarla, así que puede ser una opción, dijo acompañado de un asentimiento de Naruto, cosa que la hizo querer gemir. Estos Targaryen y sus cabezas duras. No pensaban más que en fuego y sangre y sus benditos dragones. Sobre todo Naruto, que pasaba más tiempo con Ghidorah que con su propia familia. Como sea, Naruto se puso recto metiendo las manos en sus bolsillos y comenzaba a caminar pasando al lado de ambos. Yo también iré a ducharme y desayunar. Estoy muerto de hambre. Con eso dejó atrás al par de esposos que solo observaron cómo el rubio se marchaba tranquilamente, saludando a los civiles del lugar, quienes le sonreían y uno que otro le regalaban objetos o manzanas, para disfrute del príncipe. ¿Sigue con su idea de no casarse? Aema volteó a ver a su esposo, Viserys, quien suspiró mientras movía sus cejas y le daba un asentimiento a Aema. Lo hace y los viejos del consejo temen que nunca tenga descendencia, respondió, y ahora fue turno de la chica de alzar una ceja. ¿Qué tiene eso de malo? Es mejor eso que tenga bastardos por ahí, dijo, y Viserys le dio la razón con un asentimiento. Sí, pero lo que más le preocupa es Ghidorah, comenzó, con un fuerte suspiro, algo cansando, dejando en silencio a Aema, quien no dijo nada para que él continuase, y apreció eso. Si a Naruto le llegase a pasar algo, y esperemos que por los 7 nada le ocurra, o que muera de viejo y sin dejar descendencia, temen que Ghidorah no se deje montar por nadie, y todos sabemos eso y tenemos claro que ese dragón no se dejará montar por nadie más que por Naruto, o al menos su descendencia tendrá alguna posibilidad. Por eso quieren que tenga hijos. Si no lo hace, Ghidorah quedará libre y será un ser de destrucción masiva, incluso peor que caníbal. El último nombre le generó un escalofrío a Aema. Conocía más o menos la historia del dragón que devoraba a su misma especie, y sinceramente no podía imaginarse a un Ghidorah así, solo que multiplicado por 1000. Caníbal era tan viejo como Valerión, incluso habían teorías que era más antiguo. Ya vivía en Roca Dragón antes incluso de la llegada de los Targaryen, pero sorprendentemente, a pesar de su longeva edad, el ser continuaba firme y poderoso. En estos días ha sido visto más de una vez sobre la costa de la isla, cazando, inquieto, pero a pesar de todo, nadie se acercaba al dragón, ni siquiera para intentar montarlo. Quienes lo hicieron alguna vez sufrieron una dolorosa y cruel muerte por obra de sus llamas verdes enfermizas. Y bueno, es muy probable que Naruto tenga hijos. Así que no creo que tengan que preocuparse mucho por eso. Ella le quiso restar importancia, cosa que hizo suspirar levemente a Viserys. Ojalá tengas razón. Con eso, ambos volvieron a la Fortaleza Roja. Queriendo olvidar la idea de que otro caníbal, solamente que más poderoso y de 3 cabezas, existiera. El día pasó con normalidad. Ciertamente aburrido si le preguntaban, aunque ahora se dirigía a la herrera de la Fortaleza Roja en busca del maestre. Tenía una idea, bueno, varias, y quería escuchar la opinión de un experto en la materia. Él no era un experto, ni siquiera sabía cómo fundir metal para crear armas. Por ende, debía acudir a las mejores mentes y manos hábiles que el reino podría ofrecerle, y no había nadie mejor que el propio maestre de la herrería que se encontraba en su casa. Solo quería escuchar su opinión y ver si era posible. Sinceramente esperaba que sí. Tenía tiempo sin utilizar estas armas y deseaba con todo su corazón volverlo a hacer. Así que entró con calma en la herrería y de inmediato el abrasador calor lo azotó, mientras los más de 20 hombres que caminaban por el lugar, sudorosos, roñosos y llenos de metales en sus cuerpos, lo voltearon a ver. Estaban en silencio mientras lo veían. Ninguno supo qué decir porque ante ellos estaba una de las personas de la familia real y nada más y nada menos que Naruto Targaryen, el muchacho del cual todos los reinos hablaban hoy día. Hola, comenzó el rubio observando detenidamente a todos los hombres allí, quienes se pusieron rugidos ante su voz. Quiero conversar sobre unas armas. ¿Con quién de ustedes debo hablar? Preguntó al aire mientras sacaba un pequeño libro de una de las bolsas de su pantalón. Era de tapa azul algo desgastado, mientras que el rubio lo alzaba en el aire ante la vista de todos allí. Aunque nadie dijo nada, ya que se escucharon unos pasos que resonaron por todo el lugar y de inmediato, la mayoría se apartó para dejar pasar a un hombre algo viejo, de unos 50 años le calculo, pero que se mantenía firme y fornido, tan alto como Naruto y de barba frondosa. Eso sería conmigo, joven príncipe, el hombre comentó con una leve sonrisa, y al igual que los demás, estaba lleno de mugre y sudoroso.
El hombre se acercó y se inclinó ante Naruto en forma de respeto, cosa que casi hace rodar los ojos al rubio, quien aborrecía que se inclinaran ante él. Perdone los modales de los muchachos aquí. Es muy raro que alguien de la familia real baje aquí, dijo, y Naruto asintió. Entendía eso. Dudaba mucho que su abuelo padre bajaran aquí o algún otro miembro de su familia. Ni siquiera para traer espadas como Fuego Sangre para que le dieran mantenimiento. Suponía que algún guardia de la confianza del viejo rey la traía aquí. Nadie más. En fin. Se puso algo recto mientras le extendía el libro de tapa azul al maestre, quien lo vio con interés, pero dudó un poco. Tenía sus manos llenas de aceites y suciedad, pero ante la mirada del joven príncipe no tuvo otra opción de tomarla. Y con toda la suavidad que pudo abrió el cuaderno y le dio una rápida ojeada a los dibujos y escrituras que había allí. Al inicio se confundió, pero mientras más avanzaba más sorpresas se llevaba, ya que parecía ser que el príncipe quería crear de la nada armas. Como podrás ver, he dibujado 2 planos de armas. Dichas armas son arrojadizas. Quizá no surjan mucho efecto en las armaduras compactas, pero alguien con una buena precisión podrá apuntar a las zonas cubiertas por cota de malla o incluso entre las vísceras del casco y dar golpes letales o incluso de muerte, informó al hombre, quien asintió lentamente mientras los demás sujetos del lugar escuchaban atentamente a la idea de armas del joven príncipe y sinceramente no supieron qué pensar. El primero lo nombró como Shuriken. Es una estrella de 4 puntas, puede tener incluso más. Su tamaño es pequeño, más incluso que una mano común. Es fácilmente guardable en bolsas y cómodos de portar. Comenzó con el primero mientras que Maestre observaba el retrato del dichoso Shuriken. Nunca había visto un arma como esta. Y se le hacía curioso su utilidad, o la misma que el príncipe quería darle. El otro es el kunai. El más versátil de hecho. Parecido a un cuchillo daga. Pero puntiagudo y capaz de incrustarse en un cerebro y sobresalir del otro lado si se lanza con la precisión y fuerza necesario. En el extremo inferior posee un aro metálico, para enganchar cuerdas o hilos para decapitar. Su mango es delgado, pero con tela enrollada a su alrededor le puede dar un buen agarre. Igualmente, no es tan grande, quizá unos 30 cm, terminó de describir el último arma mientras el maestre asentía absorbiendo toda la información que leía y que el príncipe le daba. ¿Y bien, qué opinas? ¿Puedes crearlas para mí? Le preguntó con una sonrisa, ganándose la mirada del maestre, quien alzó su mirada de ojos oscuros para ver al joven mientras le sonreía. Si me permite, puedo intentarlo, nunca he visto diseños como estos, pero sin lugar a duda quiero trabajar en ello, dijo, ganándose una gran sonrisa del rubio, quien extendió su brazo con su mano abierta para consternación del maestre, quien observó la mano del joven en total silencio. El rubio por su parte no se movió y esperó con calma que el hombre entendiese, pero parecía ser que no lo hacía, hasta segundos después que el rubio adelantó más su mano y lo vio dudar. Pero, tras unos segundos y con cuidado estrechó la mano de Naruto, quien sonrió más mientras subía y bajaba la mano de este sin importarle la sucia que estaba o si se manchaba. Creo en ti, buen maestre, Hefesto, mi señor, bien, pongo toda mi confianza en ti, Hefesto. Espero buenas noticias. Hefesto parecía haber recibido la mejor noticia de su vida. Primero, alguien de la realeza había bajado hasta aquí. Segundo, le había encomendado una gran tarea. Y tercero, le daba absolutamente igual tocar su mano llena de suciedad y aún seguir pareciendo feliz. Este era el rey que todos se merecían, alguien quien no se dejase llevar por el estatus o apariencia. Pondré todo mi esfuerzo en esto, joven príncipe, y con eso soltaron su apretón mientras el rubio se daba la vuelta y salía por donde vino, no sin antes despedirse de todos allí. Bien. Trabajo finalizado. Ahora solo esperaba que Hefesto lograse recrear tanto el kunai como shuriken. Ansiaba sinceramente volver a lanzarlos. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que tenía a alguno de los dos en sus manos y los echaba de menos. En fin. Era solo esperar. Todos habían sido llamados a la sala del trono. No entendían el porqué, pero incluso él se encontraba frente al rey, en medio de sus 2 hermanos quienes se encontraban firmes.
Detrás de ellos se encontraba el consejo de su abuelo a excepción de Corlys Velaryon, quien no se encontraba en Desembarco del Rey, la Guardia Real y varias casas vasallas a los Targaryen quienes residían en King's Landing. Su abuelo estaba sentado en el trono. Como siempre, mientras su padre se encontraba a su lado, firme igual que ellos, pero el hombre estaba cansado. Tanto como el rey. Lucían ojeras, su piel parecía brillar menos bien. Ahora que mis nietos han llegado. Permitirme explicaros por qué os he convocado a todos aquí, habló entre respiros, observando cada uno de los rostros allí presentes. En pocas palabras, la casa Celtigar quiere cortar lazos con la corona, y eso dejó a todos en silencio, más de los silenciosos que ya estaban. Naruto incluso se sorprendió levemente ante esa inesperada noticia. Lentamente volteó a ver los rostros de los demás ahí presentes y los notó pálidos, incluso su hermano mayor Viserys se removía incómodo. Al ser el más inteligente políticamente que Daemon o él, Viserys parecía entender más el problema de todo esto, pero él tampoco era estúpido y sabía que un movimiento como estos podía desencadenar muchas acciones. Vaya. Eso no me lo esperaba, pero ante tanto silencio, tuvo que hacer o decir algo y eso fue lo primero que se le vino a la mente, ganándose las miradas de todos y varias cejas alzadas. Entre ellas las de su padre. Naruto. Esto es un tema importante. Los Celtigar han sido vasallos de los Targaryen desde que Aegon pisó estas tierras, incluso antes de su conquista, que se quieran separar de la corona es un tema preocupante. Baelon amonestó a su hijo quien sintió el impulso de rodar sus ojos, pero se contuvo. Jaehaerys al ver que su nieto no diría algún otro comentario audaz, continuó con la reunión. Al parecer, su desagrado ha comenzado desde que los Velaryon han obtenido más poder con respecto a las rutas de comercio marítimas, eso no fue una sorpresa para muchos. Sabían que las casas Celtigar y Velaryon nunca se habían llevado bien que digamos. Desde que existían en Valyria, siempre actuaban violentos contra el otro. Ahora se mantenían en calma por el poder del rey, pero de nuevo, se sentían excluidos. Con Maegor, su poder era mayor al de los Velaryon. Tenían mayores beneficios y riquezas. Pero con la llegada de Jaehaerys al trono, todo en ese poder y riquezas que habían tenido durante años, fue arrebato por sus enemigos. Los impuestos incluso habían aumentado sobre ellos. Ahora llevar barcos de comercio por el mar era tan caro y tedioso que los de la casa Celtigar preferían cortar lazos en definitiva con la corona. Ya veo, pero ¿por qué estamos nosotros tres aquí? Esta vez fue el turno de Daemon quien preguntó con una ceja alzada, aludiendo a sus hermanos y a él, cosa que hizo suspirar a Baelon mientras Jaehaerys se mantuvo en silencio durante unos segundos. Jaehaerys asintió, listo para responder eso. Este era su plan, ellos tres. El trío Targaryen hijos de Baelon. Os enviaré a vosotros tres a Clawisle dominado por la casa Celtigar para conversar y crear un nuevo tratado. Viserys será el encargado de eso, mientras que tú y Naruto seréis sus acompañantes. No estoy en condiciones de salir de aquí y Baelon debe permanecer a mi lado como mano del rey. Así que la mejor opción es que vosotros tres con sangre real, marchéis y reparéis estos lazos que están por romperse, respondió mientras Viserys pensaba en la idea de su abuelo. No era mala, pero tampoco era brillante. Era una acción desesperada que podría traer tantas buenas noticias como malas. Sabría cómo manejarse, fue preparado para ello toda su vida, pero, las cosas eran tensas, solo esperaba que nada malo saliera de allí. 50 hombres os acompañarán junto a 2 barcos Targaryen. Iréis sin dragones en son de buena fe. Esas declaraciones pusieron incómodos tanto a Naruto como Daemon, quienes observaron a su abuelo quien ya sabía que reaccionarían así. Abuelo. No es por llevarte la contraria, pero, ir sin dragones. Es como llegar y decir. Mirarme, estoy aquí para que hagáis lo que queráis conmigo. Naruto se cruzó de brazos mientras Jaehaerys suspiraba. Como dije, nieto mío. Llevar dragones a los dominios de los Celtigar será algo contraproducentes. Pero no te preocupes. Rhaenys y Rhaenys en la retaguardia. Al ser el dragón más pequeño y más rápido, podrá pasar un poco por desapercibido, comentó mientras Naruto maldecía mentalmente. No quería ver a su prima tan pronto luego de lo que sucedió. Había esperado que los ánimos se calmaran y volver a hablar con ella lo sucedido.
Pero parecía que ser que las cosas se complicarían. Ya veo, bueno, si no hay otra opción lo aceptaré. ¿Cuándo partimos? Daemon preguntó. En 2 días. Los Celtigar ya están al tanto, es más. Ellos pidieron esta cita. Al parecer están dispuestos a arreglar las cosas antes de tomar su decisión definitiva y están haciendo los arreglos para recibirlos. Esta vez fue Balon quien respondió ahora. Podéis retiraros, vosotros 3. Tenemos otras cosas que platicar, el rey les dijo y con eso los 3 abandonaron la sala quien pronto tomó un ambiente tenso. Había sido llamado por Hefesto y eso le animó el día. En pocos minutos partirían hasta la isla Garra y Hefesto se había apresurado en llamarlo para entregarle sus armas recién forjadas. Y ahora se encontraban allí. A unos 100 metros del muelle de desembarco del rey, mientras que los hombres en armaduras marchaban hacia los barcos. Él por su parte observó la mesa que tenía ante su mirada. En ellos había 4 objetos. 2 shurikens y 2 kunais, réplicas perfectas como las recordaba. Ahora debía asegurarse que cortaran el viento tan bien como lo recordaba. Así que, ante la mirada de Hefesto, tomó los 4 y los hizo bailar sobre sus dedos, sorprendiendo al herrero maestre. El rubio se giró hacia un maniquí que tenía unos 30 metros. Sus ojos se clavaron sobre la cabeza de este y en un parpadeo casi invisible lanzó los 4 objetos metálicos quienes recorrieron la distancia y se clavaron dolorosamente en el objetivo. Los shurikens fueron al cuello mientras que los kunais atravesaron la cabeza. Dejando helado al herrero quien no había esperado algo como eso. El rubio por su parte sonrió mientras giraba a ver a Hefesto quien tosió para recomponerse. Son perfectos. Bailan con el viento, ¿cuánto de ellos hiciste? Le preguntó al hombre quien se agachó para tomar un canasto que estaba en el suelo y lo colocó sobre la mesa. Tuve tiempo a crear 40 de cada uno mi señor. En cuanto vuelva a la herrería crearé más si así lo desea, dijo destapando la canasta y los ojos del rubio parecieron brillar mientras sus ojos parecían brillar. Te lo agradezco, Hefesto, te recompensaré por esto, le dijo y el hombre asintió mientras sonreía con gratitud. Se lo agradezco, mi señor, dijo mientras volvía a estrechar la mano del rubio quien dirigió su mirada al barco donde se subiría para ver a Viserys gritándole desde la proa para que se diera prisa. Bueno, me tengo que ir. De nuevo, agradezco tu ayuda, dijo mientras tomaba el canasto y se dirigía al barco ante la atenta mirada de todos. Con eso, el rubio subió al barco y le entregó el canasto a un guardia quien lo llevó adentro. Mientras que Viserys y Daemon lo observaban con una ceja alzada. ¿Qué hay en esa canasta? Preguntó el mayor mientras Naruto se encogía de hombros. Armas. Solo eso, respondió mientras comenzaba a caminar en dirección a su recámara. Sería un viaje de unas 11 horas. Iba a dormir para llegar con energías. Fin del capítulo.